A ver, vamos a retomar donde estuvimos. Energía en julios, metros al cuadrado. Esto hemos sacado como era, pero no me acuerdo. W, hemos visto antes las unidades. A son en metros. Energía en julios. Superficie en metros al cuadrado. ¿Qué son estos metros al cuadrado? Estos son los superficies. La potencia es energía partido por el tiempo, que son vatios. De ahí hemos concluido que hemos obtenido esas unidades de acá. Pero vamos, esas unidades las veremos en los ejercicios bien. Lo que quería decirte es cuándo usar esto, cuándo usar esto. A ver, hemos dicho que tienes un muelle, lo tienes a longitud, lo has elongado hasta aquí y lo estás sujetando. Entonces, por la variación de la distancia, por esa variación de distancia, por esa variación de distancia, por ella no solamente que solo ese tramo tiene energía, no, por esa variación de distancia tienes una energía. En este caso no está moviendo, la velocidad angular es cero, toda la energía está aquí. Bien, lo sueltas. Y además, porque las A's están al cuadrado, tiene sentido como metafísico. A ver, la punta inicial de el muelle estaba aquí. Cuando tú lo sueltas, esa punta va a hacer esto, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esto es elongación positiva, esa es elongación negativa. El cuadrado está como para eliminar ese efecto del signo y darte un valor absoluto de la energía. Bien, en ese punto, cuando el muelle está yendo hacia adelante, atrás, en ese punto la elongación es cero, ¿no? O sea, el muelle antes de tocarlo estaba aquí. Y el movimiento este que hace de un lado al otro pasa por ese punto. En ese punto la elongación es cero porque antes estaba en ese punto. Entonces, vamos, no la elongación es cero. ¿Cómo te digo esto? Que la X, esta X es cero. Entonces, toda la energía está en forma de energía cinética. Usarías esta. Entonces, de hecho, si tú haces este recorrido, en este punto es cuando toda la energía está en forma de energía cinética. Entonces, de este punto es el punto en el que más velocidad hay. Ese punto es el punto que más aceleración hay. ¿Por qué? Porque la aceleración es la variación de la velocidad. Si tú vas en esa dirección y paras y vas a la otra dirección, entonces es que tienes mucho módulo de aceleración. Entonces aquí hay más velocidad, aquí hay más aceleración, básicamente. Vale. Aquí vamos a borrar todo esto porque vamos a hablar de la voz, por ejemplo. La voz va en 3 dimensiones, ¿no? Ahora ya no estamos hablando de dibujos en 2D, estamos hablando de la voz. Entonces la voz va de 3 dimensiones, como habíamos dicho. Si tú tienes una origen de voz alrededor de ella, como que sale una esfera. Entonces, vamos a usar esto. Vamos a usar esto. Que de aquí viene la superficie de una esfera. Vale.
La atenuación A vale, no te dice la ecuación, pero solamente te dice que varía, o sea, si el radio aumenta, la atenuación disminuye. O sea, son relación contraria. La I es la intensidad. Veremos sus unidades abajo cuando llegamos aquí. Pero vamos, la intensidad varía con el cuadrado de radio. R es el radio en ese caso y es el metro. O sea, la intensidad baja muchísimo más que la atenuación con el radio. Y si relacionas esas dos ecuaciones, llegas a esta. Bien. Ahora, sustituyendo las unidades, o sea, si te dice que varía el doble, tú no sabes, o sea, no sabes cuánto vale cada una por sí sola, pero sabes que la relación es el doble. Y de aquí sacas todas esas unidades. Esto aquí te lo pones sin contexto y tampoco hace falta saber mucho contexto, pero hace falta saber esas relaciones para poder hacer ejercicios de ese tipo. Cuando hablamos del sonido, hablamos de la intensidad del sonido. Y ahora sí que vamos a ver sus unidades. Son vatios cada metro al cuadrado. Y el nivel de intensidad, una cosa es intensidad, otra cosa es el nivel de intensidad. Nivel de intensidad es esa beta y se mide en decibelios, porque los velios son muy altos. Entonces, se mide en decibelios. Y ese es la sensación sonora. Esas ecuaciones, todas las que ponen aquí, se pueden sacar una de la otra usando relaciones de trigonometría. Hazlo como quieras. Si quieres aprenderlos tal cual, apréndetelo tal cual. Si quieres relacionarlos y sacarlos tú, hazlo. Pero básicamente, la intensidad final o en un punto partido por la intensidad inicial, el logaritmo de esto multiplicado por 10 es intensidad, o sea, el nivel de intensidad. Es una relación que han puesto así tal cual. De hecho, no tiene explicación matemática, o sea, no tiene deducción. Lo han decidido ellos y ya está. La intensidad umbral de audición es que esto depende de los humanos y de qué voces podemos llegar a escuchar. Esto, vamos, la umbral, que es la inicial, a ver, inicial me refería a la de referencia, la umbral, vamos, que esto lo de abajo siempre sería esa constante o otras que te dan. Y ahora usamos esta intensidad partido por la umbral, llamamos la 2 esta como si fuera la umbral, y utilizamos esas expresiones que te dije antes que serían importantes para abajo y relacionan la intensidad con el radio y llegan a esta otra ecuación. Ves que la intensidad varía con el radio al cuadrado, pero en sentido inverso. Pues aquí igual. Ves aquí, en sentido, vamos a hablar primero del cuadrado. Aquí las intensidades, aquí van los radios al cuadrado, porque aquí varían al cuadrado. Otra cosa, varía inversamente. El subcero está abajo aquí, entonces el subcero estaría arriba aquí. Igualmente, otra vez, si quieres aprender todo de memoria, bien. Si quieres relacionártelo, bien. Y ahora una última cosa que es la diferencia, la variación. La diferencia es final menos inicial. Pero vamos, yo antes te dije que esto, lo del subcero, sería como la inicial, ¿no? Y bueno, aquí lo llamo umbral. Pero volvemos a llamarla otra vez inicial. Y de hecho aquí esa es final menos inicial. La inicial está aquí arriba porque sería la de la umbral. Bueno, sé que hay muchas palabras aquí, pero razónalo o
O sea, o veamos umbral inicial, pero teniendo en cuenta que tiene que ser esa constante y luego ya cuando varías. Aquí, por ejemplo, necesitas sí o sí saber los dos datos, este y este. Aquí necesitas saber uno, porque aquí sería bajo siempre el 10 elevado a menos 12. Hazlo como quieras, pero estas son las ecuaciones que hay que saber para el sonido. Bien. Vamos a ver lo último que hay que saber de este tema, que son las superposiciones de ondas. Aquí eso es lo último, el resto ya no entra. Doppler, estacionarias, esto no entra. Eso es lo último. La superposición. Superposición significa que aquí tienes el dibujo, entonces no hace falta que haga un dibujo horrible más los míos. Aquí tienes el foco 1, aquí foco 1, aquí tienes el foco 2. De cada foco sale una onda. Y se chocan, se unen, se interaccionan en un punto. Entonces, la fase es la variación entre las fases de ambas ondas. Esto no es una información. Tú cuando escuchas una voz no sabes su fase. Entonces, esa información casi nunca la sabemos. Pero si tenemos las mismas, la misma longitud de onda y la misma frecuencia, podemos llegar a decir que, o sea, podemos llegar a hacer podemos llegar a relacionar, o sea, obtener ese número aplicando esa fórmula. De esa fórmula sí que son datos que podemos saber. La longitud de la onda sí que la podemos saber. La d es la distancia entre los dos, que es la distancia del 2 menos la distancia del 1. Vamos, la distancia entre ellos. Esa sería la distancia, yo que sé, distancia 2, y esa sería la distancia 1. Estamos mirando en el dibujo que la 2 es más larga que la 1, ¿no? Entonces, x2 menos x1, eso sería x2 y x1. Eso sería, perdón, x2 y ese sería x1. Pues ese cachito que es la diferencia entre ellos es lo que vamos a poner aquí de distancia, que es la distancia diferencial entre ellos. Vale. La amplitud. Bueno, aquí hemos llegado que tienes dos ondas. Bueno, aquí están dibujadas ya. Aquí al final vas a tener una onda. Esa onda tendrá su amplitud. La amplitud al cuadrado de esa nueva onda es la amplitud de la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado más 2 por la primera por la segunda por el coseno de esa magnitud que hemos sacado. Esta. Las intensidades. En el caso en el que estamos hablando de sonido sería la intensidad del 1 más la intensidad del 2 más la raíz cuadrada. La raíz es solamente esto, la múltiple de las intensidades por el coseno de esa magnitud que hemos sacado. Estaba pensando en constructivas y destructivas sin acordar de que están aquí. Bueno, constructivas es que si tienes esa onda, esa sí que te lo voy a dibujar, y te llega una onda igual, bueno, la voy a dibujar en verde. Los máximos y los mínimos son los mismos. Como resultado vas a tener esto. ¿Por qué? Porque si lo ves así, constructiva, eso es constructivo porque ves que se ha aumentado. Por ejemplo, o sea, del nombre lo dices. Estoy intentando explicártelo, pero me voy a pasar del temario y o sea, no hace falta saber esto. O sea, no hace falta saber por qué las constructivas son así. Es acoplamiento de funciones. Da igual. Constructivas es que
se construyen más y destructivas que se destruyen. Te voy a dibujar las destructivas. Destructiva sería esta. Resultado, a ver, vamos a sumar las amplitudes solo. Aquí la amplitud de esta sería, yo qué sé, 3. 3 más 3, 6. Aquí vamos a hacer lo mismo. Esa amplitud es 3. Esa amplitud de abajo es menos 3. 3 más menos 3 es 0. Por eso es destructivo. ¿Y cómo vamos a saber todo esto? Sabiendo la distancia. O, por ejemplo, aquí, mira. Aquí, por ejemplo, a ver, aquí te ponen todos los casos posibles. Constructiva sería que si la distancia es n veces la longitud de onda, si la longitud de onda de esa onda que está en verde, por ejemplo, esta que está en verde, la longitud de onda es 3 y la distancia esta son 6, entonces n es 2, o sea, la longitud de onda es 3 y n es 2. Entonces, la distancia es 6 o la distancia es 9, la distancia es 12, un múltiplo, un número entero de veces de longitudes de onda, entonces en este caso sería constructiva. Y otros casos, si la amplitud de la primera es igual que la amplitud de la segunda. Otro caso, si la amplitud de la primera es 2 veces la amplitud de la segunda. Las intensidades. O sea, en este caso llegamos a que, mira, donde no ponen subunidades, mira, voy a borrar porque hay muchas cosas. Donde no pone subunidades, quiere decir que a eso vas a llegar. Aquí dice, si la amplitud de la primera es igual a que la amplitud de la segunda, aquí no pone subunidades, ¿no? Bueno, vamos a llegar a esto. Vamos a llegar a que la amplitud de la resultante nuestra es 2 por la amplitud de la primera, que es 2 por la amplitud por la segunda, de la segunda, porque la primera es igual a la segunda. Y vamos a llegar a que la intensidad resultante es 4 veces la amplitud de la primera. Este 4 no es mágico, porque ese 2 como si se ha ido al cuadrado. Y si te acuerdas de las ecuaciones de antes, las intensidades y las amplitudes se relacionan al cuadrado. Entonces, si la amplitud es al cuadrado, es 2 veces, pues 2 al cuadrado es 4. Pero eso te ayuda a relacionar las cosas. Y aquí lo último, para acabar el tema, son las destructivas. Destructivas que la distancia es 2n menos 1. 2n menos 1 es la forma en mates de decir números impares. Porque cualquier número, si lo multiplicas por 2 y lo restas 1, te va a dar un número impar. Un número impar significa que una onda, la otra a la que vas a sumar, está desfasada, de modo que sumar ambas te da una amplitud de 0. En este caso, bueno, 2n menos 1, que es lo de obligar a hacer par, por n partido por 2. Vamos, básicamente es 2n menos 1 por la longitud de onda partido por 2. Si la distancia cumple esto, son destructivas. Entonces, aquí, si las amplitudes son iguales, porque puedes tener dos ondas, una así y otra destructiva, pero mucho más grande. Son destructivas si esta, la verde, va a hacer que el resultante sea algo así. O sea, va a disminuir la roja, pero no tanto, porque es pequeña y no puede. Aquí estamos mirando el caso ideal, muy ideal, en el que las amplitudes son iguales. Entonces, si las amplitudes son iguales, lo que te había dibujado antes es que una directamente va a cancelar la otra, porque las amplitudes son iguales. Es el caso que te había dicho 3 y 3.
esos son 3 y esos son -3 porque está abajo. Amplitudes iguales se van a anular. 3 más -3 es 0. Amplitud 0. Intensidad 0. Espero que te haya quedado claro. Ese tema es un poco interesante. Ya haremos ejercicios de esto.